Bienvenidos a Despertar Quantum, donde despiertas tu conciencia. Hablamos de leyes biológicas, psicología, epigenética, bioreprogramación, biodescodificación, física cuántica, constelaciones familiares y muchas áreas terapéuticas que son las claves para crear una realidad con mayor equilibrio. En Centro Quantum deseamos tu desarrollo personal. Hola corazones, ¿cómo vamos arrancando el día de hoy? ¿Qué tal estuvo el portalazo de ayer que nos aventamos? Increíble, maravilloso, que sucede allá cada 1000 años, ¿verdad? Cada milenio, cada 100 años en repetición con el primer dígito, pero bueno, estas fechas son interesantísimas. Yo tengo que decirles de manera muy personal que, qué fuertecito estuvo la energía, ¿eh? Fuerte, pero bueno, al final todo es para generar brincos cuánticos. Así que, pues retomando mucho de lo que decíamos ayer, es importante manifestarle a las personas que son nuestra red afectiva, vamos a decir, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras parejas, porque al final, pues las búsquedas humanas son exclusivamente afectivas, es decir, cuando nosotros buscamos cierta estabilidad a través del dinero o el éxito, ciertas cosas, al final lo que queremos es sentirnos seguros, reconocidos, amados, tranquilos, en paz. Y eso solamente se consigue con una red afectiva, es decir, nuestros amores de nuestra vida, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra familia querida, a veces familia del corazón, más que familia de sangre. Es muy válido porque lo que rige es el corazón, no la sangre. ¿De acuerdo? La sangre puede decir muchas cosas y puede haber gente muy hostil o muy respetuosa. A veces los peores bullers los tenemos dentro de nuestra familia, pero el corazón es el que rige sobre nuestras cosechas afectivas. Así que así es. Todos al final lo que buscamos es amor, cariño, sentirnos conectados con las personas. Así que estas fechas en donde esta energía del portal pues todavía dura días. Y muy agradecida a todas mis amigas del alma, güerita preciosa, hasta La Paz, David, mi hija, Ale, Raúl, todos los que forman el equipo y todos los que están en mi corazón. Muchas gracias por manifestarnos esta linda red afectiva. Somos nuestro soporte afectivo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a hablar del tema del día de hoy. Estaremos en el transcurso del día generando el sorteo de cada 3 personas para ir así haciendo la eliminatoria de la terna de las personas que les podemos hacer el regalo de los 2 lugares en nuestro próximo taller de autoestima, que es el próximo viernes 4, de este viernes al otro, ¿verdad? Y hablando de eso, de los temas de autoestima, que se oye bien bonito y todo el mundo dice, ay, cómo te tienes que querer. Pues no es un choro nada más, evidentemente tiene un trasfondo muy profundo. Y a diferencia de otras ocasiones donde hemos dado ese taller, ahora vamos a integrar como variante ciertos protocolos de psicomagia y técnicas de reprogramación para que sea más fácil quitarse ese peso psíquico que les impide realmente conectarse consigo mismos y a partir de ahí encontrar otras cosas en este mundo. Así que bienvenidos. Y bueno, pues ahí está publicados flyers y todo. Prácticamente el tema del día de hoy también va muy enfocado porque tu voz, como es el tema del día de hoy, la voz pues tiene muchas características de los rasgos de personalidad y de la situación emocional de una persona. Evidentemente también habla de su autogestión, autoestima, automotivación. La voz, vamos a decir que es un barómetro humano del aire, ¿verdad? De esa modulación. Cada vez que hablamos, accionamos músculos que pertenecen a los sistemas nervioso central y periférico. Estos sistemas incluyen el nivel afectivo y emocional. Se dice que pues el rostro expresa nuestras emociones y que los ojos son el espejo del alma. Sin embargo, pues como vamos a ver en este episodio del día de hoy, la voz también puede ser un espejo no menos valioso. En este sentido que resulta muy interesante y hay muchos terapeutas que han investigado al respecto, como el psicólogo Tomatis, que sostienen que mejorar la voz
produce un efecto positivo en la personalidad. Es decir, cuando tú te animas a trabajar tu voz para mejorarla, va a poder ser una vía para cambios mucho más profundos en características de tu personalidad que te limitan o que consideras que son un problema. Fíjate, hay personas, muchas veces hacia las personas más jóvenes, sin embargo, pues puede suceder en cualquier rango de edad, pero normalmente los adolescentes, las personas muy jóvenes, escuchan su voz, ya ven que ahora mandamos audios para todo, ¿verdad? En el Telegram, en el WhatsApp, y no reconocen su propia voz o no les gusta su propia voz, no se identifican con su propia voz. Imagínense qué desconexión con nosotros mismos. Por eso el día de hoy esta es una estrategia increíble para volver a ti, escucharte. Como se dice en las claves de magia, tenemos dos oídos porque necesitamos escucharnos, escuchar lo doble de lo que hablamos, sí, pero necesitas escucharte. ¿Cómo suenas? ¿Es coherente esto que estás diciendo? ¿Qué entonación pusiste? ¿Lo dijiste con un tono hostil? ¿Lo dijiste con un tono de tristeza? ¿Cómo lo dijiste? ¿Realmente eso refleja tus emociones? ¿Te das cuenta? Entonces, mejorar la voz, como dijimos, pues va a generar efectos positivos en tu personalidad. Hay que trabajarla, mejorarla. Básico, integrarla a ti, decir, sí, así, esa es mi voz, ese es mi yo en la voz, ¿verdad? Y eso va a generar cambios mucho más profundos de características que en este momento pueden ser limitantes, ¿verdad? Ya hacia la última década hay estudios bien interesantes relacionados con el vínculo entre la voz y la personalidad. Y parece ser que pues en esa voz nosotros podemos esconder rasgos de ciertas personalidades, es decir, una misma persona puede tener múltiples personalidades dado su tono de voz, ¿verdad? Vamos a ver que a través de la voz vamos a expresar lo que realmente queremos o queremos simular, ¿verdad? Ese yo que ocultamos a veces e incluso ese que ni siquiera conoces está saliendo a través de tu tono de voz. Hay que reconocer que la voz goza de cierto grado de independencia, es decir, si no estás consciente y no te escuchas lo que realmente estás transmitiendo, la voz pues cobra una mente, vamos a decir, independiente. La voz esconde esas emociones, esas cositas de tu personalidad a través del tono, la velocidad, la resonancia, los otros factores que vamos a desarrollar el día de hoy. Pero también fíjate que también es un proceso que es al revés, ¿no? Desde el lado del oyente, de tu interlocutor, la voz puede resultar hasta cierta forma muy útil para que se te pueda prejuzgar, para que tomemos una opinión de ti, no solo de tus palabras, sí, las palabras que usas, desde luego, el tono, si pareces de la capital, si pareces del norte, si parece que vienes de alguna etnia indígena, ¿verdad? Si pareces seguro o inseguro. Normalmente cuando aprendemos otro idioma, ¿verdad? Y sentimos que ya hablamos inglés o francés o lo que sea, y cuando ya te toca hablar ahí en migración ya hacemos porque estamos inseguros, ¿verdad? Y esto a veces lo hacemos de manera inconsciente enfrente de la otra persona. Entonces, pues se dice en los estudios que necesitamos 390 milisegundos de voz para escuchar a otra persona, para hacernos una idea de su personalidad. Fíjate, en 390 milisegundos, pues ya nos escanearon completamente las mentes acerca de nuestra personalidad. A veces, pues, lo hacemos sin darnos cuenta, ¿eh? Y bueno, pues la Universidad de Glasgow se ha dedicado mucho a hacer, a desenvolver mucho más estos temas, ¿no? Y bueno, pues parece que también obedece a factores evolutivos del ser humano, en los que hemos desarrollado este tipo de escucha para saber inmediatamente si podemos confiar en las personas o no. Fíjense cuántas cosas se esconden tras la voz. El tono y la velocidad de la voz, más o menos en general, a veces cuando es bajito, es cuando la situación es triste, melancólica, ¿verdad? También lo hacemos para hablar más despacito, ¿verdad?
como crear un ambiente más íntimo, más cozy, así me acerco más y el tono es más bajito. Al contrario, subimos el tono de voz cuando estamos mucho más alegres, mucho más fiesteros, pero también cuando la persona está muy nerviosa. En estas situaciones hay una tendencia a hablar más deprisa. Entonces, generalmente una persona que habla muy alto, vamos a decir gritando, yo de esas conozco, y que para el interlocutor puede ser muy molesto, la persona no se da cuenta porque siempre está en una neurosis, es decir, está muy nervioso y no se escucha, se ha desconectado completamente de pensar lo que el interlocutor puede percibir con este hablar a gritos, ¿verdad? Pues son neurosis. Ciertas patologías también desde luego se ven en la voz. Pero independientemente pues de estas situaciones, el tono de voz esconde por rasgos de la personalidad muy importantes, ¿no? Por ejemplo, las voces más graves suelen pertenecer a personas mucho más enérgicas, seguras de sí mismas, vamos a decir a veces autoritarias, ¿no? Cuando tienes un tono ¡pam! Que deja caer ahí un hacha, ¿verdad? Mientras que las voces muy agudas muestran personas más dependientes, inseguras, con menor energía. Es muy interesante cuando yo escucho los mensajes de audio, no solamente que me hablen a mí, a veces de otras personas o empleados a veces me los pone mi hija y de repente escuchamos, ya dijimos estas vocecitas muy agudas que dice, bueno, pero pues mm, como tú prefieras. Entonces, pues esta persona tiende a ser más dependiente, no le pone energía a sus decisiones. ¿Se dan cuenta cuántas cosas podemos inferir con un solo mensaje, verdad? Tanto en la rapidez, también podemos inferir la concentración que tenga cuando nos está hablando, ¿verdad? Si nosotros estamos resultando el objetivo de este diálogo. ¿No? Hay mensajes en los que la mitad del mensaje, yo a veces los tengo que poner así en el factor ese rapidísimo, porque la mitad del mensaje es, este, o sea, bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo? Hay una inseguridad en el mensaje. ¿Qué rasgos de la personalidad podemos inferir, verdad? Ya dijimos, también se ha encontrado que la fluidez verbal está relacionada con la rapidez de la mente. Una persona muy dispersa difícilmente entabla una hilación porque su mente está en otros tiempos, en otros momentos, en otras personas. Entonces, si nuestra mente va demasiado rápido, también podemos empezar a omitir y ocultar datos por la necesidad de hablar. Fíjense, es un rasgo muy interesante. Yo en terapia, pues evidentemente tras la formación psicológica, de psicología, pues es algo que se infiere, ¿no? Hay personas que se nota que desde pequeños no se les puso atención. Entonces, pueden venir personas de 50 años de edad en donde cuando tienen el momento de la interlocución, es que, o sea, te digo 10,000 cosas de 10,000 temas diferentes que no tienen a veces una hilación una cosa con la otra, pero me urge decírtelo. Esto que habla, qué rasgos de la personalidad habla, que nunca me escuchaban. Y cuando yo tenía 3 minutos para los ojos de mi papá, pues ahí tenía que aprovechar para decirle 9,000 cosas. Eso es una especie de neurosis también, sin duda, ¿eh? También hablamos que en el tono de voz, cuando escondemos a veces, alguien intenta deliberadamente ocultar su verdadera personalidad, la velocidad del habla resulta muy poco natural, ¿no? Y se da una velocidad demasiado regular, demasiado pareja, ¿no? Entonces, ustedes observen, ahora les invito a que despertemos esta parte de nuestro hemisferio porque un lado del cerebro habla y el otro escucha. Entonces, necesitamos tener los dos hemisferios para hacer un cerebro doble, estas personas brillantes que utilizamos todo el cerebro para todo el tiempo estar hilando la mente, ¿verdad? Eso se desarrolla, corazones. Pero podemos ahora poner atención en estos, inclusive mensajes, los vemos en las redes sociales de cualquier naturaleza, cuando una persona utiliza un tono de voz o un estilo de voz, pues muy poco natural, pues que no tiene que ver con la conversa, sino tiene que ver con otro tipo ya dijimos aquí,
ocultar deliberadamente ciertos datos o ciertos rasgos de la personalidad, ¿verdad? En la forma de hablar se expresan muchísimas cosas. Se expresa no solo nuestra emoción, sino la intención que tenemos hacia las personas. Aprender a escucharnos y hacer una modulación, desde luego que va a hacer pues que tú te vayas conociendo mucho más. Por ejemplo, y para cerrar la idea de este podcast, porque ya dijimos, es parte de todo lo que se desarrolla en inteligencia emocional, nosotros tenemos un segmento que se llama autoestima, pero es tan amplio y tan complejo que por eso lo separamos en un apartado distinto para que se pueda desenvolver completito. Y una de esas es escúchate. Escucha cómo te hablas a ti mismo. A veces las personas más hostiles, cuando nos pasamos una calle, o cuando estamos distraídos y no encontramos unas cosas y nos ofendemos de una manera, nos decimos las cosas más terribles en un tono terrible. ¿Ustedes creen que su psique no se reprograma con eso? Desde luego. Entonces, por ejemplo, en las empresas familiares, en donde se tienen empleados contratados y se tienen a los miembros de la familia, ¿no? A los hijos, a los cuñados, a los primos, es decir, hay una red familiar. Yo que trabajo con empresas de naturaleza familiar o equipos, en el caso de otro tipo de situaciones deportivas, en donde hay familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por el vínculo de sangre, el vínculo de relación íntima, pensamos que tenemos más confianza. Entonces, a veces, adentro de un negocio, al hijo le hablamos en un tono, en una frecuencia muy diferente a el empleado que tenemos, que está ocupando a lo mejor un puesto inferior o igual al del hijo. Entonces, escúchense, porque de ahí vienen muchos conflictos emocionales dentro del trabajo. Es decir, háblame como tu colega, como tu empleado, como un colaborador en la empresa, pero no me hables como hijo, no me regañes como nene. Se dan cuenta que en ese sentido la voz va consiguiendo realmente armonizar. Imagínense ustedes que es nuestra facultad de crear magia, la palabra es creadora. Es amplísimo este tema, ya hablando de los temas de magia, de creación de la realidad. Esto está fundamentado en física cuántica también, porque nuestra voz es la frecuencia de vibración. En los 11 pasos de la magia se dice que se labra con la palabra, vas labrando, vas diseñando con la palabra. En inglés, la palabra spell quiere decir, pues, hechizo, ¿verdad? Es como lanzar al universo un mensaje completo. Y spelling es letra a letra, cómo nosotros vamos acomodando esas palabras y las pronunciamos correctamente. Te das cuenta que al final, en todos los idiomas, hay una clave a través de la palabra. Nosotros podemos hacer magia con las palabras correctas y podemos marcar límites, hablar con mucha autoridad, hablar con cariño y autoridad, hablar con firmeza, hablar con el corazón, siempre y cuando nosotros aprendamos a trabajar mucho nuestra personalidad. Y uno de estos rasgos importantes de tu personalidad que proyecta tu desvalorización, tu falta de certeza, tu necesidad de ser aprobado, es decir, este miedo al rechazo, o el perseguidor, ¿verdad? Que siempre pam, 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 lanzan balas en la boca. Normalmente las personas que tienen muchos nueves en su numerología son personas bien hirientes y no necesariamente con groserías, ¿no? Si tiene una facultad de herir a través de las palabras como si fuera una magia, ¿no? Como si fuera un ninja. Entonces, este tema es muy interesante, amplísimo. Ya sabes que me encanta recibir siempre tus comentarios. Próximamente damos el resultado de la terna de ayer y ya sabes que me encanta estar aquí. Te mando un abrazo grande. Nos vemos mañana. Chao. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.